¿Cómo salir de una crisis que, aunque no lo parezca, ya arrastra por lo menos una década y que, viendo el panorama actual, no da señales de cambiar muy pronto? Esa es la realidad que vive Santos y la que también sufre una afición a la que, con el paso del tiempo, ya se le está agotando la paciencia. Quédate para analizar conmigo las claves que explican esta crisis del conjunto lagunero. Esto es el Mundo MX, donde la Liga MX no es más de lo mismo. Un Santos último en la tabla empieza a volverse costumbre, y para una directiva que parece operar sin un rumbo claro, incapaz de marcar el camino hacia una mejora visible, el constante cambio de técnicos, cada uno con estilos bastante diferentes, ha provocado que cualquier intento de reconstrucción pues nunca termine de consolidarse. Pero el problema va más allá, ya que hay decisiones que antes se hacían bien y que hoy simplemente dejaron de realizarse, y otras que no tienen ningún tipo de sentido, pero que aún así comenzaron a implementarse, aumentando todavía más la crisis que ya venían arrastrando. El primer punto para analizar está en la parte alta, en lo que ocurre detrás de los escritorios con las personas de pantalón largo que, ante la acumulación de malos resultados y la falta de respuestas deportivas, Alejandro Irarrágorri decidió volver a involucrarse de manera activa para retomar el control del comité de fútbol del grupo. Con ello asumió públicamente la responsabilidad. La crisis está en un punto máximo y eso lo sabe se sabe en cada elemento de Santos. Este movimiento también significó un golpe al timón de quien estaba al mando dentro de la estructura interna del equipo, ya que como bien saben, la gestión que venía encabezando su hijo Alejandro Irarrágorri Calv quedó desplazada, una señal clara de que el proyecto de renovación no estaba funcionando. Y además, desde la propia directiva se reconoce que las decisiones tomadas en los últimos años pues no dieron los resultados esperados. Como bien saben, Alejandro Irarrágorri padre se ausentó durante un periodo debido a sus conflictos con las autoridades, tema que no vamos a indagar a detalle. Y ante ese escenario, pues como ya dijimos, la decisión de que su hijo tomara el mando parecía que en su momento pues era lo más lógico y prudente. Si fue un error o un acierto, pues es difícil afirmar con certeza, pero lo que sí queda claro es que, dadas las circunstancias,
no existía una figura dentro del grupo con mayor confianza para asumir ese rol. Hoy, con su regreso, Irarrágorri padre vuelve no solo como el máximo representante institucional del club, sino también como la cara visible y la cabeza de toda la institución, y más allá del cargo regresa como padre porque con sus propias palabras asumió que el principal responsable de la actual situación es él. Un gesto que puede entenderse como un acto de liderazgo, pero también como una forma de proteger a su hijo, deslindándolo públicamente de culpas y cerrando filas dentro de la estructura directiva. Además, la realidad es que la crisis en Santos pues no comenzó con la llegada de Alejandro Aleco Irarrágorri, sino que ya venía gestándose desde tiempo atrás. Señalarlo como el principal culpable pues resulta cuando menos simplista. Estamos hablando de un directivo de apenas 26 años que, independientemente de los resultados, asumió una responsabilidad bastante grande en un contexto adverso, heredando problemas estructurales pues que no se originaron bajo su gestión. Y aunque es cierto que su edad lo colocaba bajo una lupa permanente, también es justo decir que contaba y cuenta con una preparación superior a la que muchos otros habrían tenido a esa edad, y pues lejos de evadir el puesto de su padre, pues decidió tomarlo de frente con temple y carácter en uno de los momentos pues más complicados de la institución. Eso pues no lo exime de errores, pero tampoco lo convierte automáticamente en el origen de una crisis que se viene, repito, arrastrando desde ya hace años. Y si bien Alejandro Irarrágorri padre ya operaba dentro del club desde el año 2006, en aquel entonces lo hacía como vicepresidente de Grupo Modelo, empresa que era propietaria de Santos. Sin embargo, para el año 2012 Grupo Modelo fue vendida a una compañía cervecera de Bélgica, la cual no tenía interés alguno en el ámbito deportivo, por lo que el equipo pues fue puesto a la venta. Para ese punto fue donde Irarrágorri, consciente tanto del valor deportivo como del potencial económico del club, decidió fundar Grupo Orlegui para aprovechar la oportunidad y adquirir a Santos. A partir de ahí comenzó una etapa de expansión que en su momento parecía ambiciosa y con algo de lógica. Años después llegaron las adquisiciones como Tampico Madero, posteriormente el Atlas y más adelante la incursión en Europa con la compra de la mayor parte accionaria del Sporting de Gijón. Sin embargo, aquí es donde, a mi parecer, comienza el verdadero origen de los problemas. Mantener un consorcio de varios equipos compitiendo, siendo estables y con un buen funcionamiento, todo eso al mismo tiempo,
En definitiva es una tarea extremadamente compleja. Si ya de por sí realizarlo con un solo equipo representa un gran esfuerzo, y así la historia reciente lo ha demostrado. Cuando Santos atravesaba un buen momento deportivo, a veces pues el resto de los clubes del grupo no necesariamente la estaba pasando bien, y cuando alguno de los otros, ya sea el Sporting de Gijón, el Atlas o el Tampico, estaba teniendo logros, notoriedad y una estabilidad, en esos casos pues era cuando Santos no la estaba pasando nada bien. En resumen, pues rara vez se sostenía en mayor tiempo. El éxito parecía moverse de un club a otro, pero sin una solidez generalizada. Consciente de esta dificultad, llevó a Rupert Legge a que en 2022 tomar la decisión de ceder la marca de Tampico Madero, y los nuevos propietarios rebautizaron al club como lo que hoy conocemos como la Jaiba Brava, una señal clara de que el grupo comenzaba a replegarse y a replantear su estructura. Más adelante, a mediados del año pasado, 2025, se hizo oficial que Atlas entraría en proceso de venta, algo que, como ya lo mencioné en el anterior video, que si no lo han visto los invito a hacerlo, es algo que prácticamente es un hecho que se va a concretar durante este año. De esta manera el plan pues parece claro: reducir la cantidad de lo que venía siendo el consorcio para concentrarse únicamente de momento en Santos y Sporting de Gijón, si es que en un futuro prefieren también quedarse solo con el equipo lagunero. De esta manera pues buscan una gestión más enfocada y menos dispersa. La gran incógnita es si este repliegue ha llegado a tiempo para revertir la crisis deportiva del conjunto lagunero, o si el desgaste acumulado durante años de expansión ya dejó secuelas difíciles de corregir, por lo menos a corto plazo. Para darnos una idea clara de las circunstancias que vive Santos, basta con revisar un solo dato. En los últimos 10 años han pasado 11 entrenadores oficiales, sin tomar en cuenta los interinatos, una cifra que por sí sola ya habla de inestabilidad en el banquillo. La lista es amplia y con variedad, donde tenemos a Luis Ubeldia, José Manuel Chepo de la Torre, Robert Dante Siboldi, Salvador Reyes Jr., Guillermo Almada, Pedro Caiciña en una breve segunda etapa, Eduardo Fentanes, Pablo Repeto, Nacho Ambriz, Fernando Ortiz y el más reciente, Francisco Rodríguez. Más allá de los nombres, el verdadero problema está en la nula coherencia entre proyectos. Algunos estilos pueden compartir ciertos matices, pero en general son propuestas completamente diferentes entre sí. No se puede decir que un equipo dirigido por Fentanes se parezca a uno de Almada, ni mucho menos a uno de Caiciña. Son cambios bastante abruptos en cuanto a idea, en cuanto a ritmo, en cuanto a estructura y prioridades que da cada uno de los entrenadores.
y por esto mismo con cada cambio implicó empezar prácticamente desde cero, y eso inevitablemente termina afectando el funcionamiento colectivo y el desarrollo de una identidad clara. Si hablamos de resultados, los números también ayudan a dimensionar el problema, ordenando a los entrenadores por porcentaje de efectividad. Vemos a Pedro Caixinha, que está en lo más alto con 53.96%, aunque ese promedio se sostiene más que nada por su primera etapa entre 2013 y 2015. Ya en su regreso para 2022 el rendimiento ya no fue el mismo. Le sigue Robert Dante Siboldi con 53.17%, quien sí logró ser campeón, al igual que Caixinha. Y después Guillermo Almada con 53.07%, quien, aunque no levantó un título, pues dejó a Santos como un equipo competitivo, intenso y reconocible. Y aquí viene un punto clave que desde mi perspectiva, a partir de la salida de Almada, pues Santos dejó de tener entrenadores con el peso suficiente para volver a colocarlo entre los principales aspirantes al título. No necesariamente por falta de capacidad individual, sino porque el contexto ya no ayudaba, la plantilla se debilitó y la idea deportiva pues perdió rumbo. El contraste es evidente conforme vamos viendo más abajo en cuestión a la tabla. Vemos a Francisco Rodríguez, donde su efectividad cayó hasta un 26.93%, una diferencia abismal con respecto a las etapas más sólidas del equipo. Actualmente Omar Tapia quedó como técnico interino y la tarea ahora es quizá una de las más complejas, el definir correctamente el perfil del entrenador que llegará para el verano, porque no solo se trata de elegir un nombre, sino de convencer a alguien para asumir un proyecto que está bastante golpeado, con una presión constante y con pocas garantías deportivas en el corto plazo. Por ahora no hay rumores firmes, pero al revisar el mercado en cuanto a entrenadores que están libres, aparecen algunos nombres interesantes y otros unos que no son tan realistas, pero pues de alguna forma los he incluido, empezando por Jorge Sampaoli. Por ejemplo, viene de salir de Atlético de Mineiro, pero con un salario cercano a los 3.5 millones de dólares anuales. Es algo completamente fuera del alcance de Santos, a menos que aceptara una rebaja considerable. También está Diego Alonso, viejo conocido del fútbol mexicano, por su paso en Monterrey y en Pachuca. Sin embargo, su presente no es tan alentador. Su última experiencia fue con Panathinaikos, donde duró apenas unos meses, y antes de eso tuvo un paso demasiado breve y fallido por Sevilla. Así que pues garantías que se ponen en duda sobre Diego Alonso. En la baraja también aparece Martín de Michelis, quien no dirige desde su salida de Monterrey y que según reportes estaba
en el radar de Estudiantes de La Plata. Finalmente, pues en estas últimas semanas se dio a conocer que el Mallorca apostó por De Michelis, entonces esa opción queda descartada. Y desde mi punto de vista, quien sería el ideal para tomar el puesto de técnico en Santos es Renato Paiva. Sería una opción pues más que interesante para Santos. Su trabajo en Toluca fue sólido y quizá le faltó ese último ajuste para llevar al equipo al punto donde hoy está Antonio el Turco Mohamed, pero dejó las bases para llegar a ese punto. Además, pues su etapa en Brasil fue destacable, particularmente con Botafogo, donde incluso logró una victoria histórica sobre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique en el Mundial de Clubes. Y si se trata de reconstruir una idea, apostar por un proceso y recuperar identidad, pues parece que Paiva encaja mucho mejor que otros nombres. Y finalmente hay una larga lista de viejos conocidos de la liga que podrían entrar en conversación sin profundizar demasiado. Los menciono: Ismael Rescalvo con su pasado en Mazatlán, Hernán Cristante, que ha tenido experiencia tanto en Toluca como en Puebla, pero nunca ha tenido la certeza de contar con una plantilla prometedora. También está Mauro Herc, que lo conocimos por su prolongada etapa en Gallos. Gabriel Caballero, que si mal no recuerdo llegó a estar como en el cuerpo técnico de algún técnico en su paso por Santos. Rubén Omar Romano, no sé si a estas alturas le interesaría tomar el puesto. Gonzalo Bikini Spineda, Robert Dante Siboldi para una segunda etapa. Chepo de la Torre, también una vuelta. Víctor Manuel Vucetich aparece como agente libre, aún su perfil está como activo, quién sabe. Nunca se puede dar por un hecho su retiro. Miguel Herrera, tras su fracaso con la selección de Costa Rica, una vuelta al fútbol mexicano para enaltecer o realzar su carrera. Eduardo Berizzo, con pasado en León. Eduardo Fentanes, una segunda etapa también para él. Fernando Gago, que dudo mucho que después de su paso por Necaxa y Chivas, que no precisamente le fue muy bien en ninguno de los dos. Todos no sabemos la historia con Chivas. Salió en cuanto se le presentó la oportunidad en Boca, y con Necaxa pues me parece que a lo que venía haciendo antes de él, pues prácticamente el estilo que implementó pues no mostró una mejoría al equipo, al contrario. Pero bueno, pasando, o más bien continuando con la lista, donde también está el Jimmy Lozano, Ramón el Pelado Díaz. Para aquellos que no sepan quién es,
fue técnico del América ya hace bastantes años. Y por último, Gerardo Espinosa. Son algunos de los nombres que también están en esta lista de agentes libres, pero la pregunta no es si Santos puede traer a alguno de ellos, sino el hecho de que el club está listo para sostener un proyecto más allá del nombre que llegue al banquillo, porque si la historia reciente algo nos ha enseñado es que cambiar de técnico sin una idea clara solo prolonga más la crisis, no presenta ninguna solución. Y pues esto es con respecto al tema del director técnico, pero aún queda algo más por analizar y tiene que ver directamente con los activos dentro de la cancha, ya que en los últimos años Santos ha seguido una constante, se ha caracterizado porque los refuerzos que realmente marcan una diferencia no tardan en ser vendidos a otros equipos. Casos hay muchos, mencionando algunos: Agustín Marchesín, que fue vendido al América por $3.1 millones. Jonathan Rodríguez se fue a Cruz Azul por aproximadamente 12 millones. Diego Valdés, que también acabó en América por una cifra cercana a los 12 millones. En defensa, el central ecuatoriano Félix Torres fue traspasado a Corinthians por 6.5 millones, cifra que posteriormente ascendió a 7.6 millones debido a una multa al club brasileño por incumplir los plazos del pago. Fernando Borgerán, que fue vendido a Tigres por 12 millones de dólares. Y el más reciente, Juan Bruneta, que también salió rumbo a Tigres por 11 millones. Estos son solo algunos de los ejemplos, y si bien esta política de compra-venta ya existía antes de que Grupo Orlegui fuera el dueño del club, es evidente que con el paso de los años terminó cobrando factura. Hoy la plantilla muestra una clara ausencia de futbolistas que realmente hagan la diferencia y se pongan el equipo al hombro. Quizá el único que verdaderamente siente la camiseta es Carlos Acevedo, y aún así hay que decirlo, ha vivido una etapa de decadencia colectiva a lo largo de la última década. Ha estado presente desde el inicio de la era de Orlegui, y en muchísimas ocasiones ha sido el motivo por el cual los partidos no terminan en goleadas más escandalosas, o incluso la razón de alguna de las victorias. Si la directiva tiene algo de sentido común, no debería dejar que Acevedo se vaya, salvo que el escenario, el propio jugador decida buscar títulos en otro equipo. De lo contrario, sería una baja difícil de suplir. Tuvieron suerte cuando se fue Marchesín y Acevedo respondió como un recambio de calidad. Pero en contraparte, ¿qué sucedió cuando Jonathan Rodríguez se fue? Pues no hubo nadie que pudiera reemplazarlo. De Diego Valdés tuvieron a Bruneta durante un tiempo, pero hoy no existe alguien que pueda llenar los zapatos. Y con respecto a Félix Torres, sucedió algo aún más grave, a mi parecer. Siendo un central que no supieron valorar con más continuidad, hoy sería clave para darle solidez a una defensa que actualmente es de las más goleadas del torneo y que no consigue una portería a cero desde noviembre del año pasado.
para suplir a Fernando Gorrerán. Tampoco hubo un futbolista que ofreciera algo siquiera cercano a lo que él aportaba en el medio campo. Y así pues en general después de Acevedo es muy difícil encontrar jugadores diferenciales en la plantilla. Tal vez Kevin Balanta, pero pues únicamente está a préstamo por parte de Xolos. También está José Abella, canterano, que sabe lo que es ser campeón con Santos tanto en 2013 y 2018, y después con un paso en Atlas donde fue bicampeón y con un paso digno en Juárez que motivó su regreso a la comarca. Aún así, con esos nombres es evidente que no alcanza para levantar a todo el equipo. Si tuviera que agregar nombres para elevar el nivel y volver al menos algo más competitivo al club, comenzaría por la zona delantera con Raúl Zúñiga, que en América no ha podido consolidarse, pero tanto en Xolos como en Querétaro demostró que puede ser un referente goleador. Incluso llegó a quedar campeón de goleo compartido, pero una vuelta a un entorno donde él sea el referente podría funcionar. Otro refuerzo ideal, en mi opinión, sería Emiliano Gómez, probablemente lo mejor que tiene Puebla, un futbolista con dinamismo, desborde y capacidad para generar jugadas por sí solo, ya sea asistiendo o definiendo. Antes de que otro club se adelante, pues Santos debería de anticiparse, y en un regreso que sería muy valioso y aunque algo complicado es el de Gerardo Arteaga. Si ya lo hicieron con José Abella, pues el hecho de que actualmente Santos solo cuenta con Emanuel Echeverría por lateral izquierda es motivo más que suficiente para traer nuevamente a Arteaga. Y también en Monterrey compite con Luis Reyes y el recién llegado Alonso Aceves. Ha tenido minutos, pero ya no es del todo indiscutible, y así que volver a Santos significa el jugar sí o sí cada semana. Para la zona central sería inteligente aprovechar la situación de Mazatlán, que vive su último torneo en primera división, y pues a pesar de ser una de las defensas más goleadas, pues cuentan con Lucas Meroya y Facundo Almada, futbolistas que superan en varios aspectos lo que hoy te ofrece Bruno Amione. Y así con estas 5 incorporaciones pues representan un gasto aproximado de 11 millones, que es una cifra algo elevada, pero si anteriormente ya han conseguido hacer ventas de sus activos por unas cantidades similares, no sería descabellado invertir esa misma cantidad por incorporaciones que elevarían de alguna manera la competitividad, y el 11 quedaría de un supuesto 11 con Acevedo en la portería, obviamente, Arteaga por izquierda, Abella por derecha, Meroya y Almada como centrales, Aldo López y Carlos Grueso en la zona de contención, Kevin Palacios por derecha, Emiliano Gómez por izquierda, Ezequiel Bullaude como enganche y Raúl Zúñiga como 9. Y repito, no es que con esto Santos ya quedaría automáticamente solucionado ni reconvertido en candidato al título,
pero sí sería un avance real, un primer paso serio para dejar de tocar fondo y estar quedando último en la tabla, y así comenzar una reconstrucción que definitivamente ya es urgente. Y si les parece exageración, pues vamos torneo por torneo. Si creen que la crisis de Santos lleva al menos 10 años, no es exagerado. O sea, repasando datos torneo tras torneo y el contexto en cómo se ha ido acrecentando esta crisis y las consecuencias que ha tenido. Todo comienza en el Clausura 2016, cuando Santos terminó séptimo de la tabla y fue eliminado por Pachuca en cuartos de final. En la tabla de cocientes no había ningún problema, eran sexto lugar, un panorama tranquilo. Pero para la apertura 2016 ya dejó señales claras, con dos técnicos en un solo torneo. Luis Ubeldia salió en la jornada 5 y José Manuel El Chepo de la Torre tomó el mando desde la sexta jornada. Aún así, pues el equipo terminó en el puesto número 16 y cayó abruptamente al lugar 13 en la tabla de cocientes. En el Clausura 2017, el Chepo, empezando un torneo desde el inicio, hubo cierta reacción, quinto lugar, y obtuvieron pase a liguilla con eso. Sin embargo, Toluca los eliminó en cuartos de final con un 5-4 global. En cocientes apenas subieron un puesto al lugar 12. Para la apertura 2017, otro retroceso tras perder contra Cruz Azul en la jornada 9. El Chepo de la Torre fue despedido y en su lugar llegó Roberto Antesiboldi. El torneo no pudo redirigirse por buen camino, pues terminaron en el lugar 14 y en tabla de cocientes estando en el mismo sitio, también 14. El Clausura 2018 es la excepción que muchos usan para negar la crisis. Siboldi arrancó desde la jornada 1 y teniendo un cuarto lugar en la tabla general, siendo la segunda mejor ofensiva. Giannini Tavares siendo campeón de goleo, y en liguilla eliminaron a Tigres, pasaron por encima de América y vencieron a Toluca en la final, lo que en consecuencia fue el sexto título de liga. Pero incluso siendo campeón, Santos seguía en el puesto 12 en la tabla de cocientes. El éxito deportivo tenía que continuar para seguir subiendo y evitar el tema del descenso. Para la apertura de 2018, Siboldi salió en la jornada 3, llegó Chava Reyes Jr., terminaron cuartos en la tabla general, pero siendo eliminados por Monterrey. En cocientes subieron apenas un puesto al noveno. En el Clausura 2019, Chava Reyes salió y Guillermo Almada llegó en la jornada 14. Poco pudo hacer, Santos terminó en el puesto 11 y quedó fuera de liguilla. Para la tabla de cocientes, en noveno. En la apertura de 2019 generó algo de ilusión, mejor ofensiva del torneo con 40 goles y siendo líderes generales, pero Monterrey volvió a ser el verdugo eliminándolos. Y en tabla de cocientes, pues en sexto no había problema de momento.
Pasamos ahora al Clausura 2020, que prometía mucho. Pues iban en tercer lugar, pero el torneo tuvo que ser cancelado por la pandemia. Y entonces pasamos al torneo Guardianes 2020, ya sin ascenso ni descenso. Santos fue octavo y cayó ante Pachuca en lo que fue el repechaje. En la tabla de cocientes seguían sin problema alguno en quinto lugar. Para el Clausura 2021, Santos llegó a la final bajo el mando de Almada. Sin embargo, perdieron ante Cruz Azul. Aún así, en tabla de cocientes seguían estando en quinto. La Apertura 2021 fue el último torneo competitivo constante. Quinto lugar, una reclasificación en la cual avanzaron. Sin embargo, la eliminación ante Tigres significó que al día siguiente despidieran a Almada, pese a no tener problemas en tabla de cocientes, estando en cuarto lugar, y a partir de ahí algo se rompió. Para el Clausura 2022 inició con Pedro Caixinha en una segunda etapa, lo que parecía traer algo de ilusión tomando en cuenta el pasado del técnico portugués. Sin embargo, esa ilusión solo duró 6 jornadas y Eduardo Fentanes tomó su relevo, pero pues Santos terminó en el lugar 14, fuera incluso de la reclasificación. La Apertura 2022 se puede definir como un espejismo. Quedaron en tercer lugar y fueron la mejor ofensiva junto al América, pero en liguilla Toluca los eliminó y en tabla de cocientes séptimo lugar. Para el Clausura 2023, Fentanes salió tras malos resultados y en su lugar llegó Pablo Repeto. Santos terminó en el puesto 13, pero entró a reclasificación por un tema administrativo de Querétaro. Avanzó en tanda de penales para poder clasificar a liguilla. Sin embargo, nuevamente se topó con Monterrey y hasta ahí llegó su participación. En tabla de cocientes cayó un puesto, ahora siendo octavos. Llegó la Apertura 2023, Santos fue noveno lugar, superó a Mazatlán en lo que viene siendo la reclasificación, pero perdió en la siguiente fase contra León. Nuevamente la tabla de cocientes seguía en octavo lugar, y en la Clausura 2024 Repeto salió tras 6 jornadas. Llegó Nacho Ambriz y nada pudo hacer para evitar terminar en el lugar número 15. Y aquí en este torneo se registró la última victoria como visitante en marzo de 2024 ante Querétaro, y hace poco apenas logró su actual victoria como visitante enfrentando a Xolos. Y en ese entonces en la cuestión de cocientes seguían bajando, ahora en noveno lugar. En la Apertura 2024 fue el primer golpe real de que la crisis estaba llegando a lugares que anteriormente no se vislumbraban. Un último lugar en la tabla general, siendo la peor ofensiva, la tercera peor defensa y solo 2 victorias en todo el torneo. En tabla de cocientes, el puesto número 12, las alarmas empezaron a sonar cada vez más fuerte.
En el Clausura 2025, Fernando Ortiz no logró revertir nada en absoluto. Nuevamente un último lugar en la tabla, 36 goles recibidos, apenas evitaron la multa al quedar en el puesto 15 en la tabla de cocientes. Para la Apertura 2025 llegó Francisco Rodríguez, evitó el tricampeonato de ser colistas, pero terminó en el puesto número 11 y ahora sí fue inevitable. Se pagó la multa de 33 millones al quedar en el puesto 16 en la tabla de cocientes. Y así llegamos a la actual Clausura 2026 con el regreso que ya mencionábamos de Irarrágorri. Francisco Rodríguez fue despedido tras 6 jornadas. Omar Tapia quedó como interino. Santos era el único equipo que no había ganado, y con 21 goles, 22 goles recibidos ya, y apenas rebasando lo que viene siendo la mitad del torneo. Hoy están en el puesto 16 en la tabla de cocientes, apenas por encima de Puebla y Mazatlán. Aún pagarán multa, lo que parece, pero lo verdaderamente grave es que a partir del próximo torneo la tabla de cocientes vuelve a definir el descenso. Ya no es una multa. Resumiendo estos 10 años, pues sí hubo un título conseguido, pero también una final perdida, varias actuaciones vergonzosas, tanto en torneo regular como en liguilla, torneos quedándose a nada de la reclasificación, y el punto más bajo, los 2 torneos y tal vez 3 terminando como colistas de la tabla general. Y para un Santos que en la década de los años 2000 y durante gran parte de lo que fue el 2010, fue una versión completamente diferente, un equipo que daba pues de qué hablar casi siempre por razones positivas. La realidad actual es completamente diferente, dura y difícil de remediar, más no imposible. El club atraviesa una situación crítica en la que ya no hay margen para improvisar. Lo único que queda es dar los pasos correctos, aunque sea de manera precavida, de tal manera revertir poco a poco este mal momento. Todo lo dicho en este análisis no es crítica destructiva, al contrario, parte del convencimiento de que Torreón es una gran plaza futbolera y de que Santos, que muchos vimos crecer, representa como pocos a una ciudad guerrera, una ciudad que no baja los brazos, no se rinde y sigue luchando incluso cuando el panorama parece cuesta arriba. Y quedan los siguientes 2 torneos, lo que viene siendo la Apertura 2026 y Clausura 2027, para definir su futuro. Desde la parte más alta, con la directiva como la cara del proyecto, pasando por el líder en el banquillo y concretando todo con una plantilla que tiene pues la responsabilidad de dar los pasos necesarios para pasar página de buena manera. Y aquí estaremos pendientes de todo lo que suceda, jornada tras jornada será un reto, y por eso es necesario leerlos a ustedes. Cuéntenme qué opinan, ya sea que sean aficionados de Santos o no, su punto de vista es importante.
Si les gustó el video, dejen su like para que llegue a más personas, que la opinión y el debate crezcan en los comentarios. También compartir el video ayuda muchísimo para seguir expandiendo este pequeño espacio de difusión del fútbol mexicano. Y también no olviden suscribirse, activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que hay un video nuevo. Sin más por agregar, gracias de verdad por llegar hasta esta parte del video. Esto es El Mundo MX. Nos vemos en el próximo video.